Sí. ¿Hay gente en la videoconferencia? Sí, tenés... Yes. Yo soy tu mejor alumno, decía Carlos. Ok. Sí. ¿Ya te pasó? Envíale antes que empiece. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy van a tener su última clase de Iragro y vamos a ver un poco el tema de las autofacturas. Porque las autofacturas tienen su tratamiento diferente en cada uno en determinados casos, y en el caso del Iragro es que tiene más variantes respecto a su utilización. Entonces vamos a tocar eso para que se quede fija las situaciones en las que procedería en la expedición de autofacturas, cuándo se retiene, cuándo no se retiene, y determinar los casos que se usan. Entonces, como regla general, vamos a partir de lo que establece el decreto 6.539, que es en el que se establece todo aquello referente a la documentación fiscal. Justamente el artículo 2 señala que cuando se cumplen las disposiciones del presente decreto y están timbrados por la Administración Tributaria, son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la enajenación de bienes o la prestación de servicios. Entonces, dentro del acápite general que tiene esta norma, lo que hay que resaltar es que se trata de un documento timbrado y que sirve para acreditar la enajenación de bienes o la prestación de servicios. Y dentro de ellos se encuentran las facturas, y en el número 3 justamente también señala a las autofacturas. Entonces, las autofacturas, al igual que las facturas, son documentos timbrados que acreditan la enajenación de bienes o la prestación de servicios. No obstante, las autofacturas, para su utilización, tienen sus particularidades. Y justamente el artículo, dentro de lo que es el artículo 7 del decreto 6.539, vamos a tomar en cuenta cuáles son las particularidades o el momento en que se utiliza la autofactura. La autofactura son documentos expedidos por los contribuyentes en su calidad de adquirentes de bienes o servicios a personas físicas, y su uso estará sujeto a las disposiciones que regulan en cada caso los impuestos vigentes en el país, así como los requisitos establecidos por el presente decreto. Las autofacturas no podrán ser utilizadas para respaldar crédito fiscal del impuesto al valor agregado. Esto es lo que nos trae el artículo 7 del decreto 6.539 como definición de lo que es autofactura. Y dentro de esta definición, lo que tenemos que tener de resalto es lo siguiente. Las autofacturas son documentos que son expedidos por los contribuyentes. En realidad son los contribuyentes los que les piden las autofacturas a las personas físicas por la adquisición de bienes y servicios. Y estas personas físicas que prestan sus bienes o servicios no son contribuyentes de ningún tipo de impuesto. Entonces, para lo que sirve la autofactura es justamente para documentar la adquisición de bienes y servicios de personas físicas que no son contribuyentes de ningún tipo de impuesto. Esto sería la regla general, porque como bien dijo María Julia, hay que entender, ¿verdad?, que el decreto
el decreto de documentación es este 6.539, donde se ve todas las documentaciones fiscales, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no vamos a encontrar el recibo común, porque el recibo común no es un documento timbrado, no es un documento autorizado por la administración tributaria, ¿sí? Importante que entender lo que dijo María Julia al comienzo, que esta autofactura otra vez tiene su propia particularidad según el impuesto que veamos, ¿verdad? Sea el IRA o el IRPC, el IVA. Entonces cuando dice acá, dice, no contribuyentes o exonerados de impuestos, porque no reúnen los requisitos vigentes a partir de enero de 2014, que fue cuando cambió la ley, ¿verdad? Con la 5061/13, para ser contribuyentes de IVA en general o IVA agropecuario, y no son contribuyentes de ningún otro impuesto. Pero más adelante vamos a encontrar de que se puede emitir autofactura a alguien que sea contribuyente. Para acuérdense de esa parte. Y justamente eso también pone de resalto el decreto 6.539, que el uso de las facturas va a estar sujeto a las disposiciones que regulan en cada caso los impuestos vigentes. Es decir, que si bien es cierto la autofactura está establecida como una forma de documentar la prestación de servicios, la adquisición de bienes y la prestación de servicios, cada impuesto puede de alguna u otra manera regular la utilización de este tipo de documentos. Entonces, hay que saber bien que siempre se trata de personas que no son contribuyentes del impuesto. ¿Por qué? Porque mucha gente nos consulta, yo puedo hacerle suscribir una autofactura a alguien que tiene suspendido su RUP. En ese caso, ¿la persona es contribuyente? Sí es contribuyente porque está inscripta en el RUP. Solamente que tiene suspendidas sus actividades. No va a tener nunca una constancia de no ser contribuyente. Si uno verifica, le va a salir que está en suspensión. En esos casos, si es que la persona suspendió porque dijo, bueno, yo no voy a estar prestando servicio durante este ejercicio porque mis expectativas de negocio como prestador de servicio en forma independiente, no voy a hacer nada. Entonces, en ese caso, suspende, y si es que presta ocasionalmente un servicio, no correspondería que eso se documente a través de una autofactura. Es obligación del contribuyente justamente volver a reactivar su RUP, solicitar el timbrado de los documentos y expedir una autofactura, porque finalmente él sí está inscrito en el registro único de contribuyentes. Y también dentro de lo que establece el decreto están los requisitos no preimpresos para la expedición de las autofacturas, y señala que tiene que identificar el nombre y el apellido del vendedor, el número de documento de identidad del vendedor, pero no solamente el número de documento, porque además exige la norma que tiene que ser verificado previamente por el emisor con el documento físico y bajo su responsabilidad. O sea, está la norma de alguna manera haciendo recaer en la persona que va a adquirir el bien el hecho de que constate que la copia de la cédula corresponda con el número que va a plasmar dentro de la autofactura. Domicilio del vendedor, indicando ciudad y departamento. Obviamente que esto es mucho más relevante cuando hablamos de la prestación de servicios en el IRAGRO o de adquisición de servicios en el IRAGRO. ¿Por qué? Porque al hablar de ciudad y departamento ya es una precisión mucho mayor para determinar en dónde está esa persona que estuvo prestando o estuvo vendiendo productos, estuvo prestando servicios vendiendo productos. Dirección del lugar donde se efectuó la transacción, indicando ciudad y departamento. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad, unidad de medida cuando proceda. Precios unitarios de la transacción, valor total de cada bien o servicio, importe total de la transacción, número de comprobante de retención en los casos que corresponda. Si es que yo pido una autofactura a los efectos de documentar una operación y también procede la retención de algún tipo de impuesto, el decreto me obliga a que yo, dentro de la autofactura, tenga
que identificar el número de comprobante de retención. Fecha de expedición, y cada autofactura debe ser totalizada y cerrada individualmente. Como se pueden dar cuenta, son mucho más precisos los requisitos que se establecen hoy en día para la emisión de las autofacturas. Y para el llenado de la autofactura se tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Que es lo que nosotros recomendamos para el caso de compra de ganado y productos agrícolas, ya con los requisitos que habíamos mencionado por la ubicación del inmueble, compañía, localidad, distrito, departamento. Y un ejemplo, Paso Itá, Lima, departamento de San Pedro, a los efectos de contar con una mayor precisión del domicilio de la persona que prestó el servicio. Debe hacerse constar en la autofactura número y fecha de guía de transferencia y, de ser posible, el comprobante de SENASA, y debe firmar el vendedor. Y para los servicios prestados, nombre y apellido completo de la persona que ofrece el servicio, número de cédula de identidad, descripción detallada del trabajo realizado y la firma de la persona. Lo que siempre nosotros ponemos énfasis es que tiene que existir o aclararse muy bien los servicios prestados o los productos adquiridos. No bastaría con poner por compra de almidón, por servicio en la granja tal, sino que hacer una descripción más específica. Por ejemplo, si se compran productos por la compra de 3.000 kilos de maíz, 500 postes de urundegui, 15 vacas. Y en el caso de trabajos de servicios por trabajo de carpida de tantas hectáreas. Entonces, esto nos va a permitir también de alguna manera determinar los tipos de actividades que estamos documentando a través de las autofacturas. Y siempre como paso previo a los efectos de poder expedir una autofactura es determinar si esa persona es o no contribuyente a algún tipo de impuesto, y eso se verifica a través de la constancia de no ser contribuyente. Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que es la regla general con respecto a las autofacturas. Sepan también que hoy en día, eso vamos a ver un poquitito más adelante, ya existe la obligación a partir del 1 de noviembre de la expedición de autofacturas en forma virtual, pero eso solamente rige para aquellas personas físicas contribuyentes de IVA e IRP. Por el momento también se estableció la posibilidad de que la administración pueda habilitar a otros contribuyentes a expedir en forma virtual, pero de momento y como regla general, a partir del 1 de noviembre, todas las personas físicas contribuyentes de IVA y IRP tienen que expedir virtualmente ya las autofacturas. Claro, porque hay gente inclusive que al comienzo pensó que cualquier servicio, ¿verdad? Y no es cualquier servicio, sería servicios personales de la persona que son contribuyentes de IVA y de IRP. No te habla de servicios, por ejemplo, no personales, ¿verdad? Tampoco habla de tema del IRAGRO, ¿verdad? Aparte que va a ser complicado implementar muy rápido el tema virtual con el IRAGRO, porque es más fácil tener un en físico, ¿verdad? Para hacerle firmar ahí en la estancia o en el interior, ¿verdad? Pero está previsto que de algún modo, en algún momento, se pueda implementar. Entonces, en el IRAGRO, una cosa que trajo novedosa que trajo justamente el decreto 1031 que reglamenta el IRAGRO es el hecho de establecer el principio de causalidad también que rige para el tema del IRASIS, en el sentido de que señala de que todos los gastos van a ser deducibles siempre que sean necesarios para crear, obtener o mantener la fuente productora, constituyan una erogación real y estén debidamente documentados. Y la parte más resaltante respecto a las autofacturas es que en el último párrafo del artículo 27 señala que cuando el gasto sea realizado en beneficio de una persona no contribuyente de algún otro impuesto a la renta o del IVA, el mismo deberá estar documentado por medio de una autofactura y a precio de mercado. Entonces el decreto reglamentario impone
que todas las adquisiciones que yo haga de personas que no son contribuyentes de ningún tipo de impuesto tienen no solamente que estar documentadas a través de una autofactura, sino que los precios que yo vaya a consignar en el cuerpo de la autofactura deben ser precios de mercado. Y que el precio de mercado básicamente es el precio que se le asigna o el valor que se le asigna a un bien o un servicio en un estado de oferta, demanda de libre competencia. Sí, y de mutua independencia, ¿verdad? O sea que de repente pues uno puede aprovecharse en fijar un precio con una empresa vinculada, ¿verdad? Y ahí toca el precio a como quiere, ¿verdad? Y eso es lo que no tiene que ocurrir, ¿verdad? Tiene que ser independiente siempre. Y probablemente, ¿verdad? Asumo que esto fue dispuesto a los efectos de no aprovecharse de la situación de la gente de campo que de repente presta sus servicios. Por ahí realmente requiere un esfuerzo el hecho de, qué sé yo, desmontar o hacer cercos y se le paga un monto muy bajo. Entonces, de alguna u otra manera, para que se establezca que estos precios que se le paga a estas personas sean a precio de mercado, ¿verdad? Que sea el precio corriente que se paga por ese tipo de trabajo. Sí, no, inclusive puede ser al revés, ¿verdad? Se le paga poco, pero se le hace firmar por una suma muy grande. También. Para tratar de... Para tratar de contar más como gasto. Entonces, es importante esa disposición y esa novedad que se tuvo con el decreto reglamentario de agro. Ahí está la... Y acá tenemos el primer caso de la utilización de las autofacturas. La adquisición de productos agropecuarios de personas exoneradas del IRAGRO. Ese es el primer caso que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, acá vamos a ver, el artículo 34 de la ley 125, modificada por la 5061, establece quiénes van a estar exonerados del IRAGRO. Y van a estar exoneradas las personas físicas que exploten en calidad de propietarios, arrendatarios, tenedores, poseedores o usufructuarios en los términos de esta ley uno o más inmuebles, siempre que los ingresos devengados provenientes de su actividad agropecuaria no excedan el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales ni anualmente equivalente a 36 salarios mínimos mensuales. En ambos casos, estos límites se refieren a salarios mínimos para actividades diversas no especificadas que están vigentes al inicio del ejercicio fiscal. Anteriormente, la exoneración para los contribuyentes, cuando se denominaba IMAGRO, se tomaba en cuenta la superficie del inmueble que poseían. Con el cambio de la ley 5061 se estableció la exoneración a partir de los ingresos que perciben las personas. Entonces se establece que esos que no exceden los 36 salarios mínimos anuales están exonerados del pago del IRAGRO. Entonces, si es que yo adquiero productos de estas personas, ahí se va a documentar a través de una autofactura. Eso fue reglamentado ya con el 1031, que en su artículo 5 justamente ya señala eso. Señala prácticamente la misma cosa de quienes van a estar exonerados, pero acá le agrega, proveniente de la enajenación de productos agropecuarios o afectados a la actividad agropecuaria, así como el arrendamiento de inmuebles rurales y demás bienes del activo fijo. O sea que también si yo estoy arrendando un inmueble rural o de alguna manera arriendo un tractor o arriendo algún bien del activo fijo, eso también es considerado como un ingreso agropecuario. Acá solamente hablaba que exploten en calidad de propietarios, tenedores, inmuebles. Ya la reglamentación amplía un poco más y ahí establece que amplía en el sentido de incluir enajenación de productos agropecuarios y arrendamiento de inmuebles rurales o del activo fijo. Y ahí menciona que en estos casos los contribuyentes que adquieren bienes producidos por las personas físicas exoneradas documentarán estas operaciones por medio de autofacturas.
Las empresas unipersonales que no superen el monto previsto en el primer párrafo podrán solicitar la cancelación de la obligación IRAGRO. Entonces, la ley ya trae una exoneración. Posteriormente, el decreto reglamentario del IRAGRO amplía un poco más y ya establece la obligación de documentar la adquisición de productos de esas personas exoneradas a través de autofacturas. Luego, ya con el artículo 27 de la resolución, se vuelve otra vez a tomar o ampliar o a extender un poco el alcance de esa exoneración. ¿Por qué? Porque también se precisa que esas personas que están exoneradas de acuerdo a las disposiciones del IRAGRO van a estar también exoneradas del IVA. Y justamente la norma dice, las personas físicas que por las disposiciones establecidas para el IRAGRO se encuentren exoneradas de dicho impuesto y por tanto no estén obligadas a constituirse como empresas unipersonales, no serán contribuyentes del IVA por la enajenación de productos agropecuarios ni serán objeto de retención. Entonces, no está todo en un cuerpo. Primero la ley ya te habla de personas exoneradas del pago del IRAGRO, luego te menciona que eso se documenta a través de autofactura y otra vez por la resolución te dice que esas personas exoneradas al vender sus productos tampoco van a ser contribuyentes del IVA y no se le van a practicar retenciones. Esta es una resolución propia del IVA, ¿verdad? La 24. Claro, porque justamente establece una exoneración del IVA. Y nuevamente en el artículo 32 de la misma resolución pone otra vez énfasis en la utilización de las autofacturas por la adquisición de productos agropecuarios. El comprador de productos agropecuarios enajenados por personas físicas que se encuentran exoneradas del IRAGRO conforme al artículo 34 de la ley documentarán estas operaciones por medio de autofacturas en las cuales constará una declaración jurada por parte del vendedor manifestando que hasta dicha fecha sus ingresos provenientes de la actividad agropecuaria no han superado la suma equivalente a 36 salarios mínimos mensuales en el año. Ya aparte de todo lo que vimos, el artículo 32 me impone, a más de la obligación de documentar eso a través de una autofactura, la obligación de tener una declaración jurada del vendedor en la que él mismo manifieste que no superó los 36 salarios mínimos, que justamente es el que establece la norma a los efectos de que ellos gocen de la exoneración del IRAGRO. Entonces, se dan cuenta que no está todo englobado en una sola disposición. Partimos de la ley que me da la exoneración. El decreto establece que también, aparte de explotación de tierra, también es venta de productos, también es arrendamiento de inmueble o de bienes del activo fijo, y me dice, se documenta a través de autofactura, luego me dice otra vez que se documenta a través de autofactura y también no van a ser contribuyentes del IVA por esas ventas, y otra vez otro artículo me dice que para documentar eso, aparte de la autofactura, tengo que tener una declaración jurada del vendedor en la cual me establece, él manifieste que no superó los 36 salarios mínimos. Entonces, de todo eso tenemos que si yo adquiero un producto de una persona exonerada del IRAGRO, persona física, primero tengo que tener en cuenta las reglas generales que me establece el decreto 6.539 en el sentido de que al completar la autofactura tengo que verificar de cumplir con todos los requisitos dispuestos ahí. Sí. Luego tengo que saber que tampoco va a ser grabado con IVA eso. Tengo que saber que no respalda crédito fiscal. Que no respalda crédito fiscal. Tengo que tener una declaración jurada de la persona que me vende. Entonces, como se dan cuenta, de alguna u otra manera, todo lo que yo tengo que hacer para cumplir a cabalidad lo que dispone la norma cuando yo compro algo de un no contribuyente del IRAGRO, tiene que estar
tengo que hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y como última imposición es respaldar esto. Cuando salió recién la norma y como se establecía el hecho de que tenía que haber una declaración jurada, no existía un modelo. Nosotros habíamos elaborado un modelo de una manifestación, una declaración jurada, no era obligado a inscribirse en el RUC como contribuyente del IRAGRO. Y la declaración decía lo siguiente: por el presente documento, el que suscribe, Juan Pérez, de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, con cédula de identidad, número, domiciliado de la ciudad de, departamento de, en carácter de productor agropecuario, en pleno uso de mis facultades, manifiesto con carácter de declaración jurada que no soy contribuyente del IRAGRO, por hallarme exonerado de mi inscripción conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 125, texto modificado y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 1031/13. Manifiesto igualmente que hasta la fecha de la suscripción de la precedente constancia y de la autofactura que respalda la venta de productos agropecuarios similares, más ingresos provenientes de la actividad agropecuaria, no han superado la suma equivalente a 36 salarios mínimos mensuales vigentes al inicio del ejercicio fiscal del IRAGRO. Igualmente manifiesto que no he suscrito ningún contrato en el que se prevean ventas iguales o superiores a 36 salarios mínimos mensuales vigentes al inicio del ejercicio fiscal. Esta manifestación en carácter de declaración jurada se realiza en consideración a la venta de productos agropecuarios y similares realizado al contribuyente fulano con RUC tal, quien a los efectos de documentar la compra realizada me ha expedido la correspondiente autofactura. Sobre la base de estas manifestaciones excluyo de toda responsabilidad a fulano, no siendo responsable del cumplimiento de mis obligaciones tributarias, comprometiéndome a resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de la falsedad de esta declaración y a otorgar aviso en caso que se modifique dicha situación tributaria. Se realiza la presente declaración jurada, cumpliendo la exigencia después del artículo 32 de la resolución 24/14, el día del mes del año. Sí. Y ahí era firma y vendedor. Ahora, la firma del vendedor con la aclaración de su cédula de identidad. Esto fue lo que nosotros inicialmente habíamos hecho. ¿Por qué? Porque así como le dije, la resolución 24 imponía el hecho de tener una declaración jurada. Pero posteriormente, esta declaración se reglamentó. No sé si vos tenés el... Sí, salió la resolución 53/15, ¿verdad? Que se titula por la cual se aprueba la constancia del microproductor y se reglamenta su utilización en las adquisiciones de productos agropecuarios. Antes de esta resolución 53 estaba la 43/14, donde se había prohibido que se practique retenciones del IRAGRO y del IVA agropecuario a los productores agrícolas, que son personas físicas cuyo ingreso en el ejercicio fiscal dice iniciado el 1 de julio de 2014 no superen ese monto, era en aquel entonces 36 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, pues, para facilitar un poco la aplicación de esa resolución, fue que la Administración Tributaria emitió esta resolución 53/15, que está vigente, que aprueba el modelo de constancia de no ser contribuyente del IRAGRO y del IVA agropecuario, ¿verdad? Que es la constancia de microproductor, así se le conoce, ¿sí? Y plantea de cómo se tiene que hacer para obtener, ¿verdad? El microproductor deberá solicitar la petición de la constancia del microproductor en la plataforma de atención al contribuyente, o también el PAC móvil o a través de internet, ¿verdad? ¿Cómo documentan los contribuyentes sus adquisiciones de productos agrícolas de microproductores? Los contribuyentes que adquieran productos agropecuarios de un microproductor tienen la obligación previamente de verificar la constancia del microproductor del vendedor, ¿sí? Vigente a la fecha de la operación, eso es muy importante, y documentar la compra mediante una autofactura. Entonces, dentro de todos estos requisitos y documentaciones que estamos viendo, también sale el tema de documentar o tener en el archivo tributario la constancia del microproductor, ¿sí? De que él no es objeto de retención, ¿sí? Más la autofactura. Entonces ahí pueden ver que otra vez esa declaración jurada de alguna u otra manera influyó para el hecho de que salga esta resolución en la cual se establece como los requisitos para obtener la constancia de no ser
contribuyente del IRAGRO Una y pregunta. ser microproductor. Una pregunta. También consulta. Juan Fleitas. ¿Qué pasa con los contratistas para reparaciones en el establecimiento agropecuario que le obligan por un lado a carpintero, albañil, electricista, etcétera, a pagar IRPC cuando alcanzan 12 salarios mínimos y su relación a 36 salarios mínimos? Sí. Vamos a ver, tenemos más adelante. Ahora estamos hablando de justamente el tema de los contratistas, es otro tema donde se utilizan las autofacturas y justamente no se tiene en cuenta el tema de los 12 salarios mínimos, se tiene en cuenta que no superen también los 36 salarios mínimos. Sí. Pero ahora este es el primer caso, ese va a ser el segundo caso que vamos a tocar y si es que él quiere preguntar sobre eso, vamos a... No, yo creo que le vamos a contestar, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad? Claro, para continuar, para continuar con la clase por parte, así como dijo Luciano. Porque lo primero que estamos hablando es la adquisición de productos agropecuarios. En este caso, autofactura, declaración jurada, no se retiene nada y se reglamentó el hecho de tener la constancia de no ser contribuyente del IRAGRO. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y que también la resolución 24 menciona que el comprador no va a poder emitir autofacturas cuando las adquisiciones a un mismo productor alcancen dentro de un mismo ejercicio fiscal un valor igual o superior a 36 salarios mínimos mensuales vigente al inicio del ejercicio fiscal. Ahí resulta un poco llamativo, ¿verdad? Que dice igual o superior. En cambio, en todo lo otro que estamos viendo es que uno está exonerado mientras y cuando no supere. ¿Sí? Claro. Pero acá te dice que si ya es igual, ya no le podés emitir la autofactura vos que sos contribuyente al no contribuyente. Ya, acá hacemos más la aclaración de que anteriormente se tenía en cuenta la superficie de la tierra y que ahora el monto de los ingresos. Y tomando en cuenta el hecho de que yo puedo documentar las autofacturas hasta tanto no supere los 36 salarios mínimos, acá nosotros pusimos un cuadro que ustedes tienen actualizado porque en el libro ya está desactualizado, en donde pueden ver que en el 15 de septiembre un productor realizó una venta por 5 millones de guaraníes. 5 de febrero. Ahí puede documentar todavía a través de autofactura. El 3 de marzo ya vendió por 10.480.428. Eso suma hasta el ejercicio fiscal 15.480.428. Todavía puede documentar con autofactura. El 8 de abril, otra venta por 8 millones. Ya lo que fue vendiendo asciende a 23.480.428, autofactura nuevamente. 30 de abril, 10 millones, ya es una suma de 33.480.428. El 8 de mayo, 20 millones, 53.480.428. Y el 9 de junio finalmente realiza una venta por 20 millones. Y acá alcanza 73.480.428, que es lo que él percibe hasta el 9 de junio. Sí, ese monto que está ahí es... Si dividimos este monto 36 por 36, nos da 2.041.123, que es el sueldo mínimo vigente al inicio del ejercicio fiscal, que hay que tener en cuenta para esto, ¿verdad? Eso es muy importante. No el de julio, porque en julio sube el salario mínimo. Hoy en día este no es el salario mínimo, pero este es el que hay que tener en cuenta. Entonces, en realidad, hasta acá esta persona puede expedir la autofactura. Ya el 10 de junio, si vuelve a vender otro producto, él ya va a estar obligado a tener que expedir una factura. ¿Por qué? Porque ya se va a cumplir con la condición de superar los 36 salarios mínimos en el ejercicio fiscal. Entonces ahí... Se va a tener que ir en IRAGRO y en IVA. Sí, y ahí ya va a dejar de documentar sus operaciones a través de autofactura. Sí. ¿Y qué pasa si es que después hasta el 9 nunca más realizó ninguna actividad? Realizó ninguna actividad, ¿verdad? De grabada por el IRAGRO, ¿verdad? No tendría la obligación de esta persona, ¿verdad? Porque eso es lo que un poco confunde, porque dice la ley que no exceda los 36 salarios mínimos. Pero en esta parte lo que dice
es igual. que el comprador no puede emitir una autofactura a una persona que dentro del mismo ejercicio fiscal, por un valor